Bien, en esta última charla voy a hacer algunas reflexiones sobre un notable personaje del siglo XX que algunos de nuestros contemporáneos apenas están comenzando a descubrir y que la mayoría continuará probablemente ignorando a lo largo de toda su vida. Porque para conocer ciertos temas, al menos con una respetable profundidad, hay que hacerse el hábito de leer, investigar, lo cual está hoy poco arraigado, incluso entre quienes tienen por oficio la vida intelectual y la docencia, y menos quizá este tipo de temas. Voy entonces a referirme sustancialmente, porque no voy a seguir en todo esto, me voy a apartar un poquito. Hice una recensión, sí, de este libro que voy a presentar ahora, pero aquí en la conferencia voy a extenderme un poquito más. Me refiero al libro escrito por Liang Zi, un profesor de la Duke Divinity School, una universidad metodista de teología de Durham, Carolina del Norte, y cuya área de investigación, la de este profesor, se ha enfocado en el encuentro de la China moderna con el cristianismo. Ha escrito en el año 1997 un libro titulado The Conversion of Missionaries, la conversión de los misioneros, un estudio que es un estudio crítico de las misiones protestantes norteamericanas en el contexto del surgimiento del nacionalismo chino a comienzos del siglo XX, al cual libro siguió otro, Redeemed by Fire, The Rise of Popular Christianity in Modern China, del 2010, Redimidos por el Fuego, el auge del cristianismo popular en la China moderna. Y a este le siguió el que voy a mencionar, a comentar ahora, escrito en 2018, pero publicado en español recién el año pasado, 2020. El título de este libro es Cartas de Sangre, la historia jamás contada de Lin Chao, mártir en la China de Mao. Fue publicado en español en Madrid, Ediciones Encuentro, 2020, y tiene unas 380 páginas, con muchas notas críticas. Es una de las pocas biografías documentadas y autorizadas de esta disidente política, la más importante de la China de Mao, cuya abierta oposición al comunismo fue sostenida por su fe cristiana. El autor realizó numerosas entrevistas para poder escribir este libro. Hay una interesante entrevista que le hacen los editores de la edición española. Una entrevista se encuentra en YouTube, la pueden ver, está en inglés, pero subtitulada en español porque los editores son los editores españoles, ¿no? Entonces le van haciendo preguntas, él ahí simplemente aparecen las respuestas, las preguntas con titulitos, y va respondiendo cómo hizo la investigación, cómo fue a China, quiénes quisieron hablar con él, cuántos no hablaron con él. Incluso cosas muy interesantes de las entrevistas de algunos carceleros, incluso del juez, que después mencionaré, que el juez que revisó la causa de Lin Chao y la declaró inocente póstumamente, ya después de asesinada. Entre estas personas se cuentan amigos, presos políticos que estuvieron encarcelados en las prisiones en que ella estuvo detenida, colegas contrarrevolucionarios e incluso algunos oficiales del sistema comunista. La base principal del libro son los escritos de Lin Chao, recopilados y publicados en 2013, pero recién ahora está conociéndose un poco más sobre ella. Estos escritos, lo poquito que ha sido entregado, porque el Estado conserva gran parte de esto, incluyen casi 500.000 de palabras de sus escritos en prisión. Sin embargo, como dice el autor, esto no es sino la parte secundaria de esos escritos, o sea, la que fue entregada a su familia luego de la revisión de su proceso. El archivo principal, con sus escritos, sigue clasificado en una localización secreta en el sistema penitenciario chino. Durante casi toda la opresión maoísta, gran parte de la intelectualidad china dejó de pensar, dice un autor. Dejó de escribir, dejó de hablar, de leer, amén de comer, porque la gran hambruna
que supuso el gran salto adelante, esa etapa del gobierno de Mao de 1958 a 1961, dejó un saldo de 30 millones de muertos de hambre. Si nos circunscribimos al agobio y la persecución doctrinal, hay que reconocer que durante la dominación comunista liderada por Mao, solo se pensaba cuándo, cómo y solo lo que Mao quería. Únicamente se leía lo que él escribía o lo que mandaba escribir, y se hablaba lo que él quería escuchar y se callaba lo que no quería oír. La mordaza, las anteojeras, la parálisis mental, la mudez tenían un nombre: miedo. Miedo, terror, pánico, pesadilla, angustia. Se castigaba con la delación, el escarnio público, el confinamiento, los trabajos forzados, el hambre, la violencia, la persecución, el ostracismo, la tortura y la muerte. Y las consecuencias no afectaban solo a quienes estaban implicados directamente, sino a sus familias enteras. Pero hubo excepciones que fueron los que no cedieron al miedo. Y qué excepciones realmente, ¿no? Qué voces, qué plumas, qué coraje, qué fe, qué anhelos, qué amor incluso a la patria, a la libertad, a la dignidad humana y en muchos casos a Dios, autor de todos los bienes anteriores. Este libro habla de uno de aquellos héroes que el comunismo ateo torturó hasta lo indecible y finalmente asesinó, pero jamás logró doblegar espiritualmente. Se trata de una mujer, Lin Chao. Cuando fue ejecutada en las afueras de la cárcel de Tilanqiao en Shanghái, el 29 de abril de 1968, solamente tenía 36 años y llevaba ya 8 años de torturas que, al leerlas, uno creería que están describiendo las vejaciones de una horda de demonios y no los tratos de hombres sobre hombres. En un tiempo en que el miedo paralizaba los corazones más bravos y los empujaba a traicionar sus convicciones pasando a entonar loas al tirano, como le pasó a muchos, en un vano intento de salvar el pellejo, que a veces era frustrado porque igualmente después lo terminaban matando, Lin Chao escribía a su madre desde la prisión: defiendo a cara descubierta la libertad frente al comunismo y frente a la tiranía. Peng Lin Chao, como era su nombre de familia, después ella lo cambia, nació en una familia acomodada de Suzhou, provincia de Jiangsu. Recibió una muy buena educación en la Laura Highwood Memorial School, escuela fundada por la Iglesia Metodista Episcopal del Sur en su pueblo, Suzhou. Allí se convirtió al cristianismo y se bautizó en la fe metodista. Ella fue metodista. El suyo fue un cristianismo protestante, pero que se refiere con mucho respeto y estima por realidades tan católicas como la figura de María Santísima. De hecho, ella destaca, son palabras de ella, la profundidad de emociones que despertó en mí una imagen de Nuestra Señora. Y también habla con mucho respeto por la Iglesia Católica, a la que se refiere al final de su vida como la Santa Sede de Roma, y a la que pide que ofrezca una Santa Misa por los muertos por el régimen comunista, frase que después voy a leer un poco más extensamente. El Instituto de Estudios fue prontamente infiltrado por profesores comunistas que buscaron reclutar a las estudiantes. A los 16 años de edad, nuestro personaje ya se había unido a una célula clandestina del Partido Comunista Chino y empezaba a escribir artículos en los que criticaba la corrupción del gobierno nacionalista bajo el seudónimo de Lin Chao, el nombre que después será conocida. 3 meses antes de que el Partido Comunista Chino tomara el poder en China continental, ella se escapó de su casa. Sus padres habían trabajado para el gobierno anterior, por lo tanto hubo una gran pelea ahí con la familia. Se escapa de la casa para asistir a una escuela de periodismo dirigida por el Partido Comunista Chino. Durante su mandato fue asignada a trabajar en un grupo para administrar la reforma agraria en el campo, donde fue testigo de la tortura y muerte violenta de terratenientes justificadas por el principio de la lucha de clases. A sus ojos adolescentes, el Partido Comunista se presentaba como un movimiento de liberación del pueblo oprimido por la tiranía reinante. Durante sus procesos, después en prisión, escribiría: era uno de los seguidores ciegos e inocentes que incitasteis y engañasteis. En aquellos años de su ingenua adolescencia,
Su entrega al partido fue total y apasionada, como fue todo lo que hizo, llegando a ser una fervorosa comisario del pueblo. Veía en el comunismo la lucha por la libertad, que era lo que el partido predicaba a los incautos, y ella con 16 años todavía no sabía discernir mucho. Frente a esto, sus convicciones cristianas pasaron a un segundo plano y hasta se amortiguaron sin desaparecer jamás totalmente del horizonte de su corazón. Más tarde, Lin se matriculó en el Departamento de Literatura China de la Universidad de Pekín, donde fue editora del periódico escolar On Glow, o El Edificio Rojo. Cuando comenzaron las primeras purgas dentro del partido y las persecuciones a los intelectuales comunistas, que a Mao no le parecían tan comunistas como tenían que ser, Lin Chao publicó 2 poemas que expresaban fe en el Partido Comunista, pero su descontento con algunos comunistas en particular. Su sentido de justicia comenzó a revelarse poco a poco, primero con las arbitrariedades, con las campañas y condenas sin juicio que se realizaban periódicamente dentro de las filas comunistas, especialmente con los intelectuales que querían pensar con libertad. Poco a poco fue dándose cuenta de que el problema no estaba en las perversidades de algunos miembros del partido y de los jerarcas comunistas, como ella pensaba al principio, sino en algo mucho más hondo, que afectaba al mismo trasfondo doctrinal del comunismo maoísta, el cual ya ni siquiera se presentaba a sus ojos como una doctrina política, sino como una verdadera religión. Así se perfiló su convicción de la perversidad intrínseca del comunismo y sobre todo del mismo líder indiscutible del movimiento en China, Mao. Y ella, una pequeña pero inflexible poetisa, recuperó sus valores cristianos y a menudo en total soledad presentó cara a la mentira con todo el ardor y el coraje de su espíritu indómito. Sola contra el monstruo de 1000 cabezas que aplastaba vidas y destruía conciencias por millones. El desafío que Lin Chao lanzaba al régimen de Mao, dice el autor, no tenía parangón en toda China. Esto es muy importante. Dice, las decenas de millones de personas que perecieron como resultado directo del gobierno del Partido Comunista Chino murieron como víctimas y sus voces jamás fueron escuchadas. No se registró oposición destacada alguna a la ideología comunista durante el mandato de Mao. Lin Chao perduró en la resistencia gracias a sus ideales democráticos y porque su fe cristiana la facultaba para preservar su autonomía moral y su juicio político, algo de lo que el resto de ciudadanos habían sido privados por el Estado comunista. Su fe, termina diciendo el autor, contrapesaba la religión maoísta y la sostenía en su disidencia. En una nota aclara la singularidad de Lin Chao al recordar que, dice él, los casos de disidencia que se conocen no rompen con la corrección ideológica. Se trataba de pensamientos heterodoxos dentro de los límites de la ideología revolucionaria. Uno, cuando lee varios libros, ve que había muchos intelectuales que se oponían, pero desde adentro del comunismo, como visiones opuestas, un comunismo, digamos, entre comillas, si se puede dar algo así, un poco más humanista que lo que sostenía Mao, ¿no? Por eso dice, pensamientos heterodoxos dentro de los límites de la ideología revolucionaria, y afirmaban constantemente las doctrinas comunistas, incluso si criticaban al mismo tiempo o a algunos oficiales o a algunas políticas del Partido Comunista Chino. Esto es nota que hace el mismo autor. Por eso el caso de Lin Chao será muy especial, porque ella va a criticar el sistema comunista como tal. Lin Chao defendía la democracia. Entonces vimos que el autor mencionaba eso, su fe democrática, habla. De hecho es así, en varios de los escritos aparece muchas veces el tema democrático y exaltaba los valores y los personajes que a lo que ella le llegaba simbolizaban en la China de aquel tiempo los valores, una libertad que así creía que se vivía en Occidente. Por eso escribe en sus obras, hay elogios, por ejemplo, a la Revolución Francesa, a John Kennedy, a las Naciones Unidas y a algunos países occidentales. Pero no hay que cargar demasiado, me parece a mí, las tintas sobre estos personajes y movimientos, algunos de los cuales en realidad nosotros sabemos que tienen muy poco de ejemplares, ¿no? Lo que importa es en realidad qué es lo que ella está exaltando, es lo que representaban en su mente o en la mente de a los que le llegaban las noticias en aquel momento, ¿no? Para ella esto que está diciendo no es el evento, por ejemplo, de la Revolución Francesa como tal,
ni todo lo que es el personaje, lo que fue John Kennedy, especialmente un discurso que a ella la movió mucho, que después lo voy a recordar. Lo que en realidad lo importante es qué es lo que ella está exaltando, es la libertad y el respeto por la dignidad de la persona humana como criatura de Dios Padre, concretamente el Padre Celestial, que ella invoca una y otra vez en sus escritos, ¿no? Por eso, en realidad, pensaba, o así ella identificaba, estas cosas que ella menciona como un poco el símbolo de esto. Eso es lo que hay que tomar como a lo que se está refiriendo en realidad, ¿no? Por eso nosotros no podemos juzgar todo lo que dice en sus escritos, especialmente algunas cosas políticas, desde nuestros conceptos occidentales y a tanta distancia de espacio, de tiempo y de circunstancias diversas, ¿no? Si no me equivoco, la disidencia de Lin Chao comienza también como una crítica de dentro del comunismo. Eso es lo que me pareció leyendo los escritos. Sí, también ella, las primeras críticas son de adentro, como era lo común, como un distanciamiento de ciertos aspectos que ella consideraba incompatibles con la lucha por la libertad que había creído ver inicialmente con mucha candidez. Tenía 15 años cuando le empiezan a meter estas ideas algunos profesores infiltrados en la escuela, ¿no? Pero poco a poco la crítica fue dirigiéndose primero al partido, pensando incluso que el partido no lo dejaba actuar a Mao, que Mao era mejor que lo que estaba haciendo el partido. Luego, contra el comunismo mismo y finalmente incluso contra Mao, que ella llega a entender que en realidad Mao es el que dirige todo, ¿no? Es todo un proceso, una evolución de descubrimiento de la verdad según las noticias, todo manipulado, imagínense. También hay que saber eso. Una cosa uno lo mira desde afuera y lo mira con una perspectiva histórica. Otra cosa hay que verlo de adentro y que es toda esa maraña de mentiras, todo está dominado por el comunismo, los medios de prensa, los diarios principales, las noticias que les llegaban, lo que se les hacía leer, todo, etcétera, ¿no? Comienza mucho antes del inicio oficial de la Revolución Cultural, su disidencia, que abarca propiamente la Revolución Cultural, es el periodo de 1966 a 1976, donde Mao lanzó a sus guardias rojos, los jóvenes estudiantes ideologizados y sedientos de destrucción y de sangre, motivados por el mismo Mao, buscando aniquilar. Esa fue la Revolución Cultural, lo que los manda a hacer Mao, liquidar lo que él llamó los 4 antiguos, es decir, los usos antiguos, las costumbres antiguas, la cultura antigua y el pensamiento antiguo. Ahí viene la época de la gran destrucción de la cultura china, se da en ese periodo. Así se destruyó o intentó destruir toda la historia, la tradición, la cultura, las raíces, la religión, la moral, todo aquello que la Gran China había copiado como tesoro de humanidad. Para Lin Chao, amante de la tradición y de la lengua china, de su poesía, ella es una muy buena poeta, de sus héroes, de su historia, de sus raíces, esto socavaba todo el cimiento de su patria y de la libertad humana, donde Dios ha dejado grabada en el alma humana su propia impronta. Igualmente, su periodo de disidencia comienza antes ya de la Revolución Cultural. No es que se dio cuenta ahí cuando lanzan esta locura que fue realmente este periodo del comunismo chino. El título del libro la llama Mártir en la China de Mao. Ella estaba dispuesta ciertamente al martirio como cristiana, lo escribe en su diario, donde escribe lo siguiente. Estos son parte de las cosas que se entregaron a la familia, ¿no? Como digo, no es, ni siquiera es la mayor parte de lo que ella escribió en prisión. Oh Padre, si es tu voluntad que muera como mártir, obedeceré de buen grado, ¿no? Eso es lo que escribe ella, ¿no? A nosotros no nos toca, ciertamente, juzgar del valor martirial de la gesta de esta joven. Muchas de sus actitudes no podemos justipreciarlas, de hecho, al no poder entrar en sus difíciles estados de ánimo bajo el peso de las torturas psicológicas a las que fue sometida ininterrumpidamente. ¿Podemos acaso juzgar adecuadamente sus varios intentos de suicidio cuando sus nervios en realidad estaban llevados al paroxismo? Quizá ella intuía estas dificultades cuando escribía pidiendo comprensión a las iglesias cristianas a la hora de juzgar a tantos que en la desesperación a las que el régimen llevaba las almas se quitaron la vida. Y tiene este escrito muy hermoso: sangre, sangre, como cristiana ruego a todas las iglesias y a la Santa Sede de Roma, en particular, como se dije,
que juzgue justamente la multitud de suicidios de la China continental. No consideréis todos los suicidios de las víctimas del régimen comunista como una vileza espiritual. Este regalo de Dios, que es la vida, debería haber sido precioso y por lo tanto es un pecado disponer de ella a la ligera. Pero es precisamente para proteger la belleza, la dignidad, la libertad y la pureza de la vida que multitud de víctimas de China han desertado de sus preciosas vidas en una firme propuesta contra la corrupción y el atropello de la existencia. Imagino que el Padre Celestial no considerará necesariamente pecado sus suicidios, sino que perdonará sus afligidas almas en su lugar con compasión. Entonces, iglesias justas y santas ofrezcan un servicio en su memoria o una santa misa a los protestantes y a la Iglesia Católica, por el reposo de estas almas, por aquellos que murieron bajo el tiránico régimen de la China continental, ¿no? Ciertamente no eran estos suicidios nihilistas, sino angustiosos gritos de desmoralizados que intentaban escapar así del ensañamiento del infierno convertido en tortura y evitar traicionar la verdad y el bien en los momentos de debilidad. No olvidemos jamás las palabras de Job. ¿Acaso no sabes que lo que dice y hace un desesperado no es más que viento a los ojos de Dios? ¿No? Lin Chao pasó primero un tiempo de cárcel en la casa de detención número 2 de Shanghái. Al poco tiempo fue dejada en libertad por un agravamiento de su tuberculosis, pero fue detenida nuevamente pocos meses más tarde, esta vez en la prisión municipal de Shanghái, comúnmente conocida como Tilanqiao, y luego a la casa de detención número 1, que ella calificó como una auténtica madriguera de diablos, donde se hacían los interrogatorios a los prisioneros políticos. Desde el 31 de mayo de 1965 y hasta su asesinato fue recluida nuevamente en Tilanqiao. Las torturas a las que eran sometidos los reclusos incluían palizas, maltratos y en particular mantenerlos esposados a la espalda, incluso por meses. Impidiéndoles así comer o vestirse por sí mismos, ir al baño sin ayuda de sus compañeros. A veces no les quedaba otra más que lamer la comida del plato. Las esposas podían ceñirse más o menos a las muñecas según el grado de dolor que se les quisiera procurar. Las esposas demasiado prietas se les clavaban en la piel provocando infecciones y hasta que la carne se les pudriera. Dejaban marcas permanentes, por lo que era como si llevaran esposas de por vida, dice su biógrafo. Había varios tipos de esposamiento a la espalda. Uno era el que eufemísticamente se conocía como estilo avión. Les ponían las esposas en la parte superior de los brazos, cortando de este modo la circulación y haciendo que los brazos adquirieran un color púrpura. Los internos que esposaban así, con los brazos estirados hacia atrás en un ángulo muy violento, parecían estar desplegando sus alas para volar. Otro estilo, el conocido como la caña al hombro, hacía que el preso pareciera portar una caña de bambú a la espalda, como un campesino. Una mano se mantenía tirante sobre uno de los hombros y se tiraba de la otra hacia arriba desde atrás, atando las dos con las esposas. Otra versión era el estilo porcino. Primero se les esposaba en la espalda las partes superiores de los brazos y después procedían a atarles los pies. A continuación unía las manos y los pies valiéndose de un tercer juego de esposas, consiguiendo que el rey pareciera un cerdo a punto de ser troceado a manos del carnicero. Este último estilo a veces desembocaba en rotura de huesos e incapacidades irreversibles. A Lin Chao a veces le ponían 2 pares de esposas en la parte baja de la espalda, con un par ciñéndole las muñecas y otro en la parte superior de los brazos. Fue tal el shock que esto le causaba que más tarde no podía evitar llenarse de tristeza al echar la vista atrás. Dice así: me torturaban continuamente con una infinidad de crueles modos distintos. Me vuelve loca el solo pensar en ellos. Dios mío, ¿qué clase de mundo es este? ¿Qué soy yo? En aquel tiempo llegó a estar 6 meses seguidos esposada. Se preguntaba ella si no habría roto incluso el récord de tiempo en todo Shanghái. Uno se pregunta a veces cuál era la razón de que el régimen maoísta mantuviera tantos presos políticos en prisiones como esta. Se entiende que los mandara, como hizo por ejemplo con muchos de los compañeros intelectuales de ella, a los campos de trabajo, los explotara hasta hacerlos morir. Listo, punto. Y allí se quedaban.
Al menos de ese modo les sacaba el jugo que les quedaba y luego los aplastaba como si fueran insectos, como había hecho en todas las purgas y con la mayoría de sus enemigos. Pero Mao a veces incluso exigía, lo dice ella, exigía fusilamiento solo por mero cálculo. Él decía, por ejemplo, que en una sección del partido de cierto lugar, al menos él calculaba que el 30% debían ser reaccionarios de derecha, lo que daba a entender a aquellos que a los subalternos, que tenían que arreglárselas para purgar, al menos asesinándolos al 30% exacto. A veces pues iba y decía, bueno, ¿y acá cuántos han purgado? Y tantos, pero eso es el 20%. Tiene que haber un 10% todavía que siguen siendo derechos. Entonces había que buscar a cualquiera, punto. El tema era cumplir las cuotas, y lo exigía así. Si eran 1.000, 2.000 o 5.000, eso dependía de lo que había estimado Mao, que incluso eran estimaciones al voleo, pero no podían limpiar a menos del 30% indicado por el líder como mera sugerencia. Y para esto se incriminaba al que sea y por lo que sea. La cuestión era llegar a la cuota puesta por el líder, y así podía suceder con cualquier cosa. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si no tenía, justamente, el sadismo de Mao fue impresionante, ¿no? ¿Por qué entonces algunos los torturaba y los tenía años y años, como a ella, en prisión, y no se los eliminaba de entrada de una buena vez, y igualmente no les importaba la vida? Yo pienso que porque con los que tenían convicciones firmes, fuesen estas políticas, filosóficas o religiosas, a veces Mao o sus émulos lo que querían era la muerte espiritual antes que la física. Y acá hay algo diabólico detrás de todo esto. No basta con matarlos, había que quebrarlos primero. Tenían que volverse dóciles felpudos del partido o de la ideología por miedo. Quizá en esta destrucción de la persona, exigiéndole que se arrastre como un gusano, pidiendo piedad y estando dispuesta a decir y hacer lo que sea por salvar el pellejo, como pasó con muchísimos de ellos, quizá en esto estaba el principal placer de este monstruo sangriento que fue el comunismo maoísta y Mao mismo en particular. A Lin Chao no la matarían hasta que no llegaran a la convicción definitiva de que no iban a poder quebrarla espiritualmente, pero primero iban a intentarlo. El título del libro, Cartas de Sangre, alude al medio del que Lin Chao se sirvió para expresar su disentimiento. Un informe escrito por sus carceleros dice que durante está en las actas, digamos, estos son los carceleros, ¿no? Durante su estancia en prisión se perforaba la piel en innumerables ocasiones y usaba su inmunda sangre para escribir cientos de miles de palabras que componía en cartas, notas y diarios extremadamente reaccionarios y extremadamente maliciosos, en los que profería furibundos y abusivos ataques y calumniaba a nuestro partido y a nuestro líder, de parte de sus acusaciones. Estas cartas que ella escribía las remitía ¿a quién? Al aparato propagandístico del partido, a las Naciones Unidas, a las autoridades carcelarias, a su madre, etc. Las llamaba sus escritos de libertad. En realidad nunca fueron consignadas a sus destinatarios, pero tampoco se las destruyó. Se las conservó. Todo lo que ella escribió, por lo menos se estima que al menos casi todo, se lo conservó incluso para usarlo en su contra, porque eran escritos reaccionarios, por eso se conservaron, ¿no? Pero ella escribía y ella pensaba incluso que los recibía. Ella nunca se enteró, por ejemplo, de que muchas cosas no llegaron nunca a su destino, ¿no? Probablemente las que le escribió a su madre sí, porque en algún momento la madre a veces podía venir a prisión a llevarle cosas y quizá ahí se enteraría de que nunca había recibido. Ella igualmente le seguía escribiendo, ¿no? Por eso muchas de ellas, que son las que conocemos hoy en día, se entregaron a su familia años después, cuando la Corte Popular Suprema de Shanghái en 1981 revocó póstumamente la sentencia de muerte de Lin Chao y la declaró inocente, revisando todo el proceso. Y quedan como un maravilloso testimonio de la fuerza de voluntad y en muchos casos de la fe cristiana de su autora. No quiero dejar de mencionar que en alguna oportunidad ella escribió usando su sangre como tinta estando esposada. O sea, en esas condiciones que puse antes, por eso es que lo describí bien, porque varios de los escritos los hizo estando así. Por lo tanto, escribiendo como podía, de espaldas y como sea. Esto dice el autor del libro. Lin Chao escribió alrededor de 500.000 de caracteres chinos en la cárcel, repartidos entre ensayos, poemas,
cartas y hasta una obra de teatro. Escribía tanto con tinta como con sangre, valiéndose de esta cuando se le negaban los suministros de útiles de escritura y en muchas ocasiones hasta cuando disponía de ellos, porque eso, como ella le daba como que estaba escribiendo realmente algo del alma y le daba la sensación de eso, lo que ella llamaba mis escritos de libertad. Se extraía la sangre con un punzón improvisado, un tallo de bambú, una horquilla del pelo o el mango de plástico del cepillo de dientes tras afilarlo en el suelo de hormigón. Una cuchara de plástico la hacía de tintero en el que mojaba una pluma que solía fabricar con una astilla de bambú o un tallo. Como soporte, o sea, sobre lo que escribía, usaba papel cuando podía hacerse de él, camisas y retales de sábanas cuando no. Llegó un momento en el que se había hecho tantas incisiones en los dedos de la mano izquierda que ya no le brotaba sangre. Se le entumecían al presionarlos. Esto lo contaba su madre en una carta datada el 14 de noviembre de 1967, donde dice así: ya casi se ha acabado la pequeña poza de sangre que me extraje para escribir. Parece que mi sangre está mucho menos densa últimamente y tarda mucho en coagular. Puede que se deba en parte a que está empezando a hacer más frío. Ay, mamá, así es la vida. Mi vida es también mi lucha, en mi batalla. A pesar de las tremendas torturas por las que pasó y de su convicción de que el régimen iba a tener que matarla para hacerla enmudecer, porque no iba a callarse por propia voluntad, trató de no guardar odio ni rencor y combatió estos sentimientos cuando estaba a veces agolpándose en su pecho. Escribe así: como cristiana entregada a la libertad y que porta la cruz como estandarte en la batalla, creo que matar comunistas no es la mejor vía para enfrentarse al comunismo y eliminarlo. En otro escrito decía: como selecta soldado de Cristo, tengo que seguir la voluntad del Padre Celestial. Incluso se aferraba a veces a la esperanza de que Mao se arrepintiera de algún modo. En 1963, tras su último arresto, había rezado por su alma. Dice así: soy cristiana después de todo, ¿no? No tenía, por lo tanto, dice ella, ni el derecho de ofrecer perdón como solo le corresponde al Padre Celestial, ni el derecho de impedir que el Padre Celestial le perdone, ¿no? ¿Qué pasa si Mao, se preguntaba ella, se reprocha todo a sí mismo con un arrepentimiento sincero y mueve el corazón del cielo? Sin duda, esto es así, Mao no debía tener en China muchos que rezaran por su conversión. Estaban los que le rezaban a él como si fuera un dios y los que agachaban la cabeza temiéndole como al demonio, pero odiándolo en lo más hondo de sus corazones. Quizá en la casa de detención número 1 y después en la prisión de Tilanquiao, entre los varios miles de prisioneros que allí agonizaban, solo una persona le pedía a Dios fuerza para estar dispuesta al perdón. Escribe el autor del libro: entre septiembre de 1964 y marzo de 1965, Lin Chao completó un total de 9 poemas de rima de 7 caracteres. Dirigió la mayoría de ellos como el primero a Mao y alternaba entre acusaciones y protestas más serias que los estudiosos del confucianismo habían usado repetidamente en el pasado, apremiándole para que diera media vuelta y abandonara el camino equivocado, es decir, la conversión. Sin embargo, no tenía pelos en la lengua cuando tenía que decir las cosas. Al ser condenada a 20 años de prisión, lo que luego se conmutaría en pena de muerte, escribió con sangre en el reverso del veredicto: el veredicto formal de la corte de la historia pronto se hará manifiesto al mundo para la posteridad. Vosotros, gobernantes totalitarios y maliciosos, delincuentes, sabandijas, cleptócratas, ladrones que no traéis al pueblo más que calamidades, no solo seréis los verdaderos acusados, sino que también seréis los criminales que se habrán de enfrentar a la acusación pública. La virtud prevalecerá, viva la libertad. No luchaba solo por su libertad personal. Esto no tenía sentido para ella. Le había impresionado la feliz expresión, por eso mencioné ante a John Kennedy, la expresión que John Kennedy pronunció ante el muro de Berlín en 1963, que se hizo famosa en ese discurso que se conoce por esas palabras: ¿no? Yo también soy, todos somos berlineses. Viendo el muro, todavía el muro intacto, ¿no? Tengan en cuenta eso, 1963. Había dicho en esa oportunidad esta frase que a ella le impactó: cuando un hombre está esclavizado, nadie puede considerarse libre. Es decir,
La libertad es indivisible, como repetirá ella. No luchaba entonces por ella sola, por eso sabía que incluso si moría, su lucha tenía sentido. Ella mantendría su libertad interior incluso sin la externa, y a la postre su sacrificio traería la libertad a los demás hombres, o pondría para ellos su grano de arena o su gota de sangre. En una oportunidad, el 5 de marzo de 1965, estando esposada y usando su propia sangre, escribió un poema en rima de 4 caracteres en el que decía: «Cómo me aflige mi propia vida, pero lloro más aún por mi país». La historia de Lin Chao es un magnífico complemento del extraordinario estudio de Jun Chang y John Holiday, Mao, la historia desconocida, publicado en 2016, que con sus apasionantes más de 1000 páginas, en serio, apasionantes más de 1000 páginas, es difícil dejarlo de leer cuando se empieza a leer este libro, ¿no? Que es posterior al libro que hizo famosa a Jun Chang, Cisnes Salvajes, es una autora china también que huyó de China, ¿no? Refiere en este libro la historia del comunismo chino a la luz de la trayectoria de Mao mismo. Este libro de Lianzi, que es el que habla de nuestro personaje, el que estamos hablando ahora, nos permite asomarnos al drama del genocidio chino desde la perspectiva de una de sus víctimas. Igualmente Jun Chang también lo fue, en parte, ¿no? El libro anterior que mencioné, Cisne Salvaje, que es extraordinario ese libro, relata casi toda la historia de China, del siglo XX chino, a la luz de 3 mujeres. Su abuela, que fue esposa, concubina de uno de los caudillos, en la época de los caudillos en China, su madre, líder del gobernador de una de las ciudades de China, ¿no? Que después sufren toda la purga, y su propia historia personal. Ese libro es extraordinario realmente, ¿no? Entonces digo, pero lo que tiene estas obras, esto de lo que escribe Lin Chao, es que nos permite verlo desde adentro de una de las víctimas que pasó todo el proceso y bueno, y que termina siendo víctima en el sentido de que la terminan asesinando, ¿no? Los ojos de alguien que luchó por impedir que la dignidad humana, enraizada en la imagen divina, pues siempre insiste en esto, la imagen divina impresa en ella, se desplome por el miedo o se encorve ante el mal por servilismo. El tirano ponía en boca de un personaje uno de los poemas más famosos que tiene, se llama Gaviota, justamente el vuelo de la gaviota, la libertad, ¿no? El tirano blande una vara y una espada y nos pone a prueba porque teme la libertad como teme el fuego. Tiene miedo de que su trono tiemble y su destino sea funesto cuando encontremos la libertad. Y más adelante continuaba: libertad, clamo en mi interior, libertad. Mi corazón rebosa de anhelo por ti como un ahogado desesperado por una bocanada de aire, como se tambalea el que se muere de sed hasta alcanzar el arroyo. Estoy dispuesto a que me exilien en los páramos y en las lejanas tierras salvajes, a vagar sin rumbo. Resistiré bajo el manto celestial y verteré toda mi encendida sangre sobre la helada y árida tierra. Ojalá mi sangre fuera asfalto que pavimentara el camino de la libertad para volver a mi patria. Este poema, de hecho, es muy importante porque marca la rotura total de Lin Chao con el maoísmo y el comunismo y su retorno a la fe cristiana enfriada durante su militancia comunista, ¿no? No era su libertad, sino la de China la que buscaba. Cantaba en otro poema: la libertad no tiene precio y sin embargo mi vida está cercada. ¿Cómo quisiera ser jade quebrado y ofrecerme a China en sacrificio? La mayoría de todas estas frases, incluso es muy importante eso, son frases de la tradición poética de China. Ella justamente quería rescatar lo que en ese momento Mao había mandado destruir. Entonces la mayoría de sus metáforas, de sus imágenes, de sus frases, como esta, la de jade quebrado, que es, creo que de un poema muy famoso, o sea, muchas son de época imperial, ¿no? Que quería rescatar eso, que no se perdiera la tradición literaria de China y toda la cultura, todo lo que estaba detrás. La conciencia cristiana con la que miraba la realidad política de su patria y el llamado a la conversión, como mínimo a una conversión hacia valores humanos como la sensatez, el humanitarismo y la compasión con los semejantes, lo mínimo que pedía para
para los líderes del partido, para los perseguidores, se refleja en este extracto de la declaración en forma epistolar enviada desde su prisión al Diario del Pueblo. Este era el principal diario comunista. Ella le escribe una carta que es lo que desata después el conocimiento de ella. Porque entre los escritos que le entregan cuando la reivindican su inocencia, los poquitos escritos que le entregan a su hermana, que era sobreviviente de la familia, estaba esta carta. Y ella hace publicar esta carta y ahí la conocen a Lin Chao, recién ahí, con esta carta. Esta carta entonces la escribió a los editores de este diario, donde ella había colaborado con algunos escritos en algún momento, y le manda, que nunca fue entregada ahí, ¿no? Pero ahí, entre otras cosas, le dice esto: como cristiana mi vida pertenece a Dios. Para no salirse de la senda, o mejor dicho, de mi línea, la de servir a Dios, la línea política de Cristo, esta joven ha pagado un alto precio. Y ahora veo con más claridad y con más profundidad las terroríficas y estremecedoras malas acciones cometidas por vuestro demoníaco partido político. Me han afligido y me han hecho llorar. Incluso cuando tocaba el centro más poderoso, más aterrador y más sangriento de vuestro poder, el centro del mal, veía, no pasaba por alto los ocasionales destellos de humanidad que había en vosotros. Y entonces lloraba con una angustia aún mayor. Lloraba por vuestras almas manchadas de sangre, que no pueden desprenderse del mal y a las que éste arrastra cada vez más al lodazal de la muerte con su terrorífico peso. Lo más probable es que no sintáis más que indiferencia al leer estas líneas que yo escribo al calor de las lágrimas que se deslizan por mis mejillas. Caballeros, los que esclavizan a otros no pueden ser libres. Qué verdad tan despiadada y certera en vuestro caso. Lin Chao no bregó para ser perdonada por sus verdugos. Ni una sola vez pidió compasión para sí misma, sino para que nosotros, los que vendríamos después de ella, no cediéramos a la mentira ni al silencio inspirado por el temor a la persecución o a la muerte. Esto siempre insiste en ese tema, ¿no? Escribí en una oportunidad: he persistido en la lucha que mantengo con el sistema totalitario y estos demonios comunistas por los más básicos derechos humanos, porque soy eso, un ser humano. Como persona libre e independiente tengo derecho al lote de mi heredad, que no es más que los derechos humanos inalienables que Dios concede. Y dado que sus derechos individuales eran para ella inseparables de los de sus compatriotas, sigue diciendo: al luchar por nosotros mismos, luchamos también por sacar a nuestro país adelante y a todos aquellos que están esclavizados. Dice en otro lugar: la cárcel es el campo de batalla de la resistencia, ¿no? Ya esto lo había declarado varias veces, insistía mucho: este es mi campo de batalla, estar presa. Por los motivos por los que estoy presa, está diciendo todo lo que yo sostengo. Dada la realidad política de la China de Mao, decía ella, este es el único campo de batalla que le queda a los verdaderos opositores. El corazón y el alma del detractor es, por otro lado, dice ella, el campo de batalla interna. Lin Chao aseguraba que el objetivo del Partido Comunista Chino era destruir la dignidad humana. Y eso se ve muy claro en eso, por eso me llamaba la atención y por eso lo mencioné antes. ¿Por qué no la mataron de entrada? Punto. Si era molesta, ¿por qué? Porque el problema no era simplemente la destrucción física, era el tema de ir a lo antihumano. En estas cosas, el humanismo marxista o comunista no existe. Al ser ateo es siempre también antihumano. El hombre no se sostiene sin Dios. Quien expulsa a Dios aplasta luego al hombre como implacable consecuencia, y la historia de esta poetisa realmente lo demuestra. En los últimos escritos se nota cómo Dios la fue preparando para su sacrificio final, haciéndole revisar su vida y arrepentirse de sus faltas y yerros, que ciertamente los tuvo, fueron muchos, ¿no? No solamente ese volcarse con total candidez hacia el comunismo, sino también, digamos, estamos hablando de una persona con muchas fallas, ¿no? Pero todo el último proceso de ella, de su vida, la fue llevando a mirar todo eso y a pedir perdón. Expresamente lo dice. Dice: inmersa en mis pensamientos, examino solemnemente la historia de mi vida y me arrepiento de los pecados que he cometido.
Y sigue escribiendo luego en otro lugar: cuando le examino desde el punto de vista del arrepentimiento de los pecados, me conmociono y siento una profunda tristeza que no había sentido jamás. Aunque no tengo las manos manchadas de sangre, ¿no podemos decir que me salpicó algo de la sangre durante la reforma agraria de comienzos de los años 50? Ella era simplemente una chica que tenía que estar presente en esas cosas, pero eso, digamos, fue una destrucción total. Y dice: yo nunca atenté contra nadie, pero de alguna manera el haber colaborado, dice, algo de sangre nos salpica, ¿no? Hasta de cosas insignificantes, incluso cometidas en la infancia, hurgó y pidió perdón. Podía así afirmar que se había, son palabras de ella, arrepentido exhaustivamente de todas sus faltas. Lo certero de su observación sobre el comunismo como enemigo de la dignidad humana, es decir, el radical antihumanismo de todos los ateísmos, se pone en evidencia en el último rasgo vinculado a su asesinato. Lin Chao fue ejecutada el 29 de abril de 1968. Un par de días después de su ejecución, los oficiales que comunicaron la noticia a su madre le exigieron a la madre que pagara 5 centavos. 5 fen, término chino que corresponde aproximadamente a eso, 5 centavos. El precio de la bala que habían derrochado para matarla. Lin Chao había aludido ya a esta práctica, ella decía: les voy a salir barata. Pues sabía que hacían esto. Había aludido a esta práctica estatal en la carta enviada a los editores del Diario del Pueblo en 1965. Al actuar así, sus asesinos obraban como quien avisa que ha eliminado las ratas del vecindario y cobra los materiales empleados, ¿no? Por lo menos el último, la manifestación del desprecio es que hasta te cobro la bala con la que mato a tu hija. Tremendo eso, ¿no? Pero este broche de oro de la crueldad comunista dio pie a una película de la directora Joe Liu, estrenada en 2020, todavía creo que no está difundida, titulada expresamente así: 5 Cent Life, una vida de 5 centavos, expresión que se ha vuelto irónica para terminar designando el precio de una vida que sola pesa más que todo el imperio comunista que no logró doblegar el corazón de esta mujer, reducida en sus últimos días a un manojo de huesos de poco más de 30 kilos, vomitando sangre de modo constante por su avanzada tuberculosis, con una mordaza de goma sobre la boca, lo vimos en una de las diapositivas anteriores, esa es la mordaza que tenía puesta, ¿no?, sobre la boca, para que no siguiera ya proclamando la verdad, porque si no seguía hablando, proclamaba todo. Entonces, los últimos tiempos la tenían con esa máscara, ¿no?, que se llama máscara del mono, ¿no?, que le metían, que le mantenía todo tirante, le atragantaba la lengua, entonces no podía hablar, ¿no? Con esa máscara hicieron el último juicio, en el cual no se defiende, simplemente le hacen las acusaciones y le comunican que ha sido condenada a muerte, la llevan fuera de la prisión y le pegan el tiro. En 2004 apareció en internet una versión digitalizada de la carta que Lin Chao dirigió al Diario del Pueblo en 1965, como dije, el mayor diario comunista de China en su momento. No tardó en extenderse como fuego prometeico entre la disidencia de la China actual. El difunto Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo llamó a Lin Chao la única voz de libertad que le queda a la China contemporánea. Su tumba en la colina de Linyang, que se puede observar en las fotos, a las afueras de Suzhou, es visitada por numerosos chinos y extranjeros, y el gobierno actualmente envía policías para bloquear el acceso al menos el día aniversario de su muerte, es decir, a unos 60 años de su muerte, Mao y sus sombras continúan temblando ante Lin Chao. Y la mordaza de goma que llevaba al momento de matarla sigue sin poder silenciar su poderosa voz. Shen Seji, poeta y compañero suyo en la Universidad de Pekín, al enterarse una década más tarde del asesinato, porque él lo ignoraba porque estaba confinado en campos de trabajo, afirmó que Lin Chao fue un farol en los campos nevados. O para usar una imagen acuñada por la misma poetisa en 1957, fue uno de esos solitarios sufrientes que fija sus ojos en la luz del distante fuego y camina por donde aún no hay ninguna senda hasta que cae y marca con su propia sangre la calzada que otros han de seguir. Su último escrito de sangre reza así: la historia me declarará inocente. Fue lo último que escribió, con sangre, ¿no? Y no se engañó. Con su testimonio ella demostró
que ningún sistema, por más que se endiose a sí mismo y se crea capaz de decidir sobre la vida y la muerte de cada ser humano, puede en realidad destruir su dignidad. Puede hacerlo sufrir, torturarlo y quitarle la vida, pero no puede jamás llegar al fondo del alma si ésta no se abre por sí misma. Esta es la prueba más grande de que el alma, la libertad de la persona, es obra e imagen de Dios. Solo Dios puede entrar como dueño absoluto en este profundo rincón. En su obra La interpretación de los sueños, Freud dice que los pueblos antiguos tenían, palabras de él, una exacta estimación psicológica de lo indestructible e indomable existente en el alma humana, es decir, de lo demoníaco. Lo verdadero es exactamente lo contrario de lo que dice Freud. Lo más indomable e indestructible es la imagen de Dios grabada en lo más profundo del espíritu humano. Precisamente aquello que lo demoníaco, encarnado por ejemplo en el comunismo ateo, no pudo aplastar en Lin Chao. Para una sociedad como la nuestra, en la que por cobardía o por interés se calla o se tergiversa la verdad, incluso la divina, Lin Chao es sin duda un faro en medio de la estepa nevada. Nada más.